Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Pues bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más acostumbrada para nosotros de media semana. Una gran disculpa, por favor. En esta ocasión, el día de ayer no pudimos compartir la reflexión bíblica debido a algunos problemas, algunas circunstancias que se nos salieron de control. Pero bueno, gracias a Dios en este día vamos a poder compartir la reflexión bíblica. Y bueno, como siempre el deseo y el anhelo de mi corazón es que la enseñanza, la palabra, la reflexión bíblica, pues nos sea de bendición y edificación para todos, ¿verdad? El propósito de Dios, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, que cuando Dios permite que su palabra llegue a alguien, que alguien la escuche, el Señor tiene el deseo en su corazón que esa palabra de fruto en abundancia, ¿verdad? Y verdaderamente cuando nosotros compartimos, los que compartimos, o cualquier persona que comparte la palabra de Dios a otra persona, pues es Dios el que está hablando a través de su palabra a los oyentes. Y bueno, bienvenidos en esta noche. Vamos a estar hablando acerca de una cosa muy importante, algo muy importante, que es de suma importancia verdaderamente, y esto es la importancia de la sana doctrina. Para ello quisiera que fuéramos a la carta, la epístola del apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Uno de sus allegados a él, uno de sus discípulos, por decirlo así. Y le dice en Tito capítulo 1, versículo 1 al 16. Tito 1, versículo 1 al 16. No, perdón, versículo 4. Versículo 4 al 16. Dice de la siguiente manera. Dice: a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Escuche lo que dice versículo 5. Dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Versículo 6 dice: el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. No arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Versículo 9. Debe apegarse a la palabra fiel. Escuche lo que dice el versículo 9 en esta versión. Dice: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparle la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñarle o enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia y profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables y desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y el versículo siguiente, ¿verdad? El capítulo siguiente, el versículo siguiente, que es Tito capítulo 2, verso 1. Escuche lo que dice, que esto es muy importante para la reflexión bíblica de esta noche. Le dice Pablo a Tito, le dice: tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de la importancia de la sana doctrina. Mire, si hay algo que yo tengo en mi corazón, una carga de parte de Dios en mi corazón, es precisamente por la sana doctrina, por la sana enseñanza. Y más adelantito voy a estar compartiendo, ¿verdad? Voy a estar comentando algunas cosas de por qué yo considero que la sana doctrina es de suma importancia. Primero que nada porque lo dice Dios, ¿verdad? Número dos, porque los que hemos tenido experiencias con falsas doctrinas, con herejías, ¿verdad? Malas experiencias,
sabemos por experiencia propia la importancia de la sana doctrina. Y bueno, a manera de introducción quisiera comentar, ¿verdad?, brevemente que Pablo había establecido, como estamos leyendo aquí, ¿verdad?, la narrativa, el apóstol Pablo había dejado a Tito establecido en la isla de Creta. Creta es una isla donde lo había dejado a cargo para establecer, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo había levantado una obra, una misión ahí, como apóstol, como misionero, ¿verdad? El apóstol Pablo tuvo que irse a otro lado y para ello dejó a Tito, que era uno de sus allegados, era uno de sus, no era su sirviente, era su compañero de milicia, era su discípulo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que era como un verdadero hijo en la fe y lo deja establecido para que acabe de poner todas las cosas que se tenían que poner en orden en la congregación de la isla de Creta y en otros pueblos, ¿verdad? Los pueblos tenía que nombrar ancianos, o sea, tenía que nombrar pastores o obispos, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a las instrucciones que le da, lo deja para establecer bien a los pastores, para ordenar las cosas en cada congregación, cómo se debían de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tratar a las viudas, a lo mejor repartir la ayuda entre los necesitados, la liturgia y muchas otras cosas que se tenían que hacer. Y le da la instrucción de cómo debía de ser un obispo, o sea, un pastor, ¿verdad? Un anciano, un pastor, las características que debía de tener un pastor. Pero hay algo muy importante que resalta en esta porción bíblica, y es precisamente la importancia de la sana doctrina, ¿verdad? Y que dentro de la iglesia hubiera una sana doctrina. Porque por el contexto, por lo que podemos entender, al parecer se habían infiltrado los predicadores los partidarios, perdón, de la circuncisión. A esto se les conoce como legalistas judaizantes, en la Biblia se le conoce como legalistas judaizantes, o sea, eran creyentes en Jesús, de origen fariseo principalmente, pero que predicaban que para que la salvación del creyente, del cristiano, se completara, ellos tenían que circuncidarse, tenían que judaizarse y aparte de eso tenían que cumplir con todos los rituales de la ley de Moisés, y a eso se le conoce como legalismo judaizante. Una variante de eso en la actualidad es el famoso movimiento judío mesiánico. Cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Hoy en día es muy, muy común eso del cristianismo judaizado. Hay otro movimiento que se llama Nexarita o Nazarenos, ¿verdad? En la actualidad se le conoce como, lo acabo de mencionar, perdón, se llama, bueno, mesiánicos, los famosos judíos mesiánicos, cristianos que se creen judíos, que dicho sea de paso, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, es legalismo judaizante o es cristianismo judaizado, que eso es un pecado, ¿verdad? Eso es una herejía, eso es un movimiento herético, antibíblico. Y bueno, estos hombres se habían metido dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones en la isla de Creta, en los diferentes pueblos, y el apóstol Pablo le encarga a Tito la importancia de establecer, ¿verdad?, de que los ancianos en la fe no se dejaran mal influenciar por los judaizantes, y a su vez ellos establecieran y predicaran la sana doctrina para refutar a los falsos maestros judaizantes que se habían introducido dentro de sus congregaciones, ¿verdad? Y en el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo le recomienda a Tito, le dice, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Lo que más le encarga el apóstol Pablo es precisamente la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Bueno, mire, la sana doctrina básicamente, específicamente consiste en dar a la iglesia una enseñanza bíblica, una enseñanza espiritual correcta, centrada y veraz de la palabra de Dios. ¿Sí? En la antigüedad la sana doctrina fue producto de la enseñanza que se traspasó del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue traspasada sus primeros discípulos, a los apóstoles y los primeros discípulos. Y posteriormente, ¿verdad? Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo parte y envía a los apóstoles, envía a la iglesia a predicar el Evangelio al resto del mundo, la sana doctrina se traspasó de los apóstoles, ¿verdad? De los primeros apóstoles a las siguientes generaciones. Y en la actualidad, escuche, la sana doctrina es producto de un estudio diligente y profundo de las Sagradas Escrituras,
Y esto, ¿por qué, verdad? Porque es producto de un estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Porque, mira, para empezar, nosotros no somos griegos, no somos judíos, por lo tanto, no conocemos el contexto cultural e histórico y del momento en el cual fue escrito cada libro de la Biblia, ¿verdad? Cada parte de la Biblia, y por lo tanto necesitamos estudiar la Biblia a profundidad en el hebreo, en el griego, en el arameo, en los usos y costumbres de aquellos entonces, en la arqueología bíblica, en los sucesos históricos de aquel momento, para poder conocer la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Porque escuche, una cosa es el texto bíblico y otra cosa es la doctrina o la enseñanza que se desprende del texto bíblico. Y a esto se le conoce como la sana doctrina, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario para nosotros en la actualidad, para poder conocer la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios, es precisamente por eso sumamente importante y necesario hacer un estudio diligente, profundo, ¿verdad? Exegético, como se le llama ahora, hermenéutico y exegético del texto bíblico de la palabra de Dios. En alguna ocasión alguien me dijo, bueno, tú dices que esta doctrina no es bíblica, ¿verdad? Pues yo lo leo en la misma Biblia que tú lees, o que no es la misma Biblia. Le dije, sí, claro que sí, es el mismo texto bíblico que tú y yo leemos. Solamente que yo le dije, solamente que la interpretación que tú le estás dando o la interpretación que le han dado tus maestros a esta porción bíblica que estamos comentando, que estamos discutiendo, la interpretación bíblica que ellos, la interpretación doctrinal que ellos le han dado no es la misma, o sea, está mal, o sea, está equivocado. Estábamos hablando precisamente acerca de la doctrina de los famosos decretos cristianos, ¿verdad? Declarar y decretar la palabra de Dios, que ya he comentado en otras ocasiones que eso es metafísica cristianizada, son decretos metafísicos cristianizados, y lo cual no es bíblico, o sea, no es de Dios. Estábamos discutiendo precisamente Proverbios capítulo 6, verso 2, ¿verdad? Donde la Reina Valera dice, te has quedado enlazado en los dichos de tus labios, ¿verdad? Te has quedado preso en tus palabras. Y él me decía, bueno, es que aquí en esta palabra, en esta escritura, el pastor de mi iglesia dice que aquí la Biblia dice que yo debo declarar, yo debo decretar, que lo que yo declare, yo decrete, lo que yo hable, eso se va a convertir, ¿verdad? Y más si es palabra de Dios. Yo le decía, mira, eso se le conoce como metafísica cristianizada. Esto es parte de las falsas doctrinas del movimiento carismático neopentecostal, ¿verdad? Y ahí me decía, bueno, pues que no es la misma Biblia que tú y yo leemos. Sí, es el mismo versículo, solamente que la interpretación que tú le estás dando o que tus maestros le han dado no es la interpretación correcta de esta porción bíblica. Y con eso precisamente tiene que ver la sana doctrina, con la interpretación correcta de cada porción bíblica, de cada pasaje bíblico, ¿verdad? De cada evento, de cada cita bíblica. Con eso tiene que ver la sana doctrina. Ahora, pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la sana doctrina? ¿Sí? Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, le dice Pablo a Timoteo, usado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le dice, mira, ten cuidado de la forma en la que vives, y también ten mucho cuidado de la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza que sigues y de la doctrina que estás compartiendo, porque acuérdense que el apóstol Pablo había dejado también establecido a Timoteo como pastor, ¿verdad? Como pastor en la iglesia, que lo había dejado establecido. Le dice, ten mucho cuidado de ti mismo, o sea, de cómo vives, de tu vida, ¿verdad? Que debe ser santa, tu vida cristiana debe ser correcta, pero también ten cuidado acerca de la doctrina. Le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Escuchen. Cuando nosotros predicamos una sana doctrina, sobre todo predicamos un sano evangelio, un evangelio no adulterado, un evangelio que no es apócrifo, sino el evangelio verdadero, que es producto de la sana doctrina, de la sana interpretación de la palabra de Dios con respecto al evangelio. La sana doctrina es un asunto muy importante, porque la sana doctrina tiene la capacidad, el evangelio correcto predicado sanamente como una sana doctrina, tiene la capacidad de producir salvación y vida eterna en las personas que lo oyen, ¿verdad? Claro, obviamente, si lo aceptan, ¿verdad?
Entonces, la sana doctrina es un asunto de suma importancia porque la sana doctrina nos conduce por el camino correcto del Señor, por el camino correcto de Dios, el cual nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. Obviamente, si lo guardamos celosamente la sana doctrina de la palabra de Dios, pues eso nos llevará al cielo. La sana doctrina también, no sé si usted lo crea o no lo crea, lo sepa o no lo sepa, pero es un asunto de vida o muerte, de perdición o de salvación. Si nosotros a lo largo de nuestra vida nos es predicada la sana doctrina y la guardamos, la ponemos por obra, entonces eso nos llevará a la redención eterna, ¿verdad? La redención final de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y si nosotros, por desgracia, en alguna parte de nuestra vida nos predican, nos enseñan y practicamos malas doctrinas o falsas doctrinas, entonces estamos en riesgo de perder inclusive nuestra salvación. Escuche. Como acabo de mencionar, ¿verdad? La predicación de evangelios apócrifos. En la actualidad hay 3 o 4 evangelios apócrifos, heréticos, antibíblicos. El primero es el evangelio de la prosperidad. La teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Es aquel que predica a los carismáticos neopentecostales, en el cual, ¿verdad? Se enseña que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros los cristianos estuviéramos prosperados, bendecidos, sobreabundados, nunca enfermos, siempre sanos, ¿verdad? Y lo que tú declares, lo que tú decretes, si tú declaras, tú decretas que vas a tener bendición, ¿verdad? Que tus hijos serán salvos, que tus hijos serán benditos, que tu cartera, ¿verdad? Que tu cuenta de banco tú declaras y decretas que será bendita, ¿verdad? Que tu iglesia, tu congregación será bendita. Eso es metafísica cristianizada, ¿verdad? Ese es el evangelio de la prosperidad, donde todos supuestamente los falsos maestros que predican esto, supuestamente todos los cristianos debemos de estar prosperados, bendecidos, sobreabundados y nunca debemos de estar enfermos. Está el evangelio gnóstico de la predestinación que se predican en las iglesias reformadas, bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, ¿verdad? Y estas salen precisamente de la reforma de Martín Lutero y Juan Calvino, del calvinismo, las cuales predican, ¿verdad? Que si tú eres predestinado para salvación, aunque te resistas, ¿verdad? En algún momento dado y rechaces el evangelio, en algún momento dado, como eres predestinado, vas a dar tu brazo a torcer y entonces Dios te llevará a la salvación. Prácticamente te va a doblar la mano, te va a torcer el brazo para que te arrepientas y aceptes a Cristo. Y si eres de los predestinados para perdición, aunque te congregues, por más que te bautices, ¿verdad? Por más que hagas lo que hagas, por más que te esfuerces en cumplir la palabra de Dios, entonces infaliblemente estás condenado a la perdición eterna. Y esta doctrina de la predestinación es una doctrina de origen gnóstico griego. Es una doctrina que ya estaba presente en el movimiento, en el gnosticismo griego, aún desde antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan, ahí en el capítulo 1 de Juan, dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino por creer en Jesús, por recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y por qué dice esto Juan? Bueno, porque los gnósticos decían que habían dos formas de llegar a ser hijos de Dios. Voluntad de sangre, o sea, por predestinación, porque ya lo traías en la sangre desde antes de ser concebido, ¿verdad? Y había sido predestinado por el Padre Celestial, según los gnósticos. O bien, si eras de aquellos que no eras predestinado, que no eras espiritual, ¿verdad? Pero que tenías cierto entendimiento y si conocías la gnosis perfecta, la gnosis correcta que ellos predicaban, o sea, el conocimiento espiritual que los gnósticos predicaban, lo aceptabas y después te bautizaban y te ungían, entonces te declaraban como hijo de Dios, o sea, pues no es por voluntad de carne ni de varón, ¿verdad? Entonces, por eso Juan dice claramente que los hijos de Dios nacen por recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y la Biblia en los Evangelios nos enseña que la expiación, el sacrificio de Jesús es una expiación universal. El gnosticismo griego, ¿verdad? Y el movimiento de reforma enseñan que la expiación del Señor Jesucristo, el calvinismo enseña que es una expiación limitada solamente por los elegidos. O sea, los elegidos vienen siendo prácticamente los predestinados para salvación. El problema se agrava, ¿verdad? Ahí en Romanos 8:29, donde hay una alteración ahí al texto bíblico, producto de una alteración en la Vulgata Latina, ¿verdad? La traducción de Jerónimo de Estridón,
traduce del griego al latín, y en Romanos 8:29 él imprime la idea de predestinación que sacan del catolicismo, ¿verdad? Los reformados, y ahí en vez de prorizo, en vez el significado original de prorizo es llamar o convocar, ¿verdad? Él imprime es Jerónimo de Stridón la idea de predestinar y le pone predestinare, y cuando traducen del español, perdón, del latín al español, Casiodoro de Cipriano de Valera, perdón, traduce incorrectamente, arbitrariamente, ¿verdad? Obviamente con las ideas que tenían del gnosticismo griego que habían sacado del catolicismo, ¿verdad? Le pone ahí a los que conoció los predestinó, ¿verdad? Y bueno, no me voy a meter en eso. Existe otro evangelio apócrifo que es el evangelio judaizante, que es el de los judíos mesiánicos, aquellos movimientos de cristianos o pseudo cristianos que se creen judíos, que tienen que regresar a las raíces hebreas, ¿verdad? Que tienen que hablar en hebreo, le tienen que hablar a Jesús en hebreo, decirle Yeshua Hamashiach, porque si no te dicen es que entonces no te va a escuchar, y si tú le dices Jesús, le estás diciendo hombre a caballo, ¿verdad? Y tantas tonterías que tienes que guardar las fiestas nacionales judías de Pascua, Pentecostés, tabernáculos, y judaizarte, circuncidarte, ¿verdad? Y usar kippah, usar talid, y muchas tonterías judaizantes. Y está ahora otro evangelio que es el evangelio inclusivo, que es el cristianismo gay, ¿verdad? En el cual enseñan en las iglesias inclusivas que ahí no importa tu preferencia sexual, ¿verdad? Porque supuestamente ellos dicen que, como Jesús dijo, que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. No importa tu preferencia sexual, ¿verdad? Mientras tú tengas fe en Jesús, tú ames a Jesús, creas en Jesús, sigas a Jesús. No importa si tú eres homosexual, bisexual, lesbiana, LGTB, etcétera y más, ¿verdad? Entonces, en la actualidad y hay otros evangelios adulterados. Ahora, ¿es peligroso un evangelio apócrifo producto de una mala doctrina? O sea, un evangelio que no es producto de la sana doctrina. Claro que sí. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no es que haya otro evangelio. Él dice, nada más hay un evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Jesucristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, o sea anatema, sea maldito. Como ya lo he dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Escuche, los evangelios heréticos que no son producto de la sana doctrina, un evangelio apócrifo herético es un evangelio maldito. Y algo que es maldito obviamente no es del agrado de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la predestinación gnóstica, reformada, el evangelio de judaizante, ¿verdad? De los mesiánicos, el evangelio de la inclusivo, donde dice que tú puedes solamente creer en Jesús, no importa tus preferencias sexuales. Es más, tú te puedes casar en las iglesias inclusivas, te puedes casar con otro, si eres hombre con otro hombre, o si eres mujer con otra mujer. Y hay pastores homosexuales, gays, que están predicando ahí la palabra de Dios, el evangelio. ¿Y por qué es esto? Porque obviamente están siguiendo un evangelio apócrifo, un evangelio herético, un evangelio antibíblico que es producto, más bien que no es producto de la sana doctrina, y por lo tanto es algo que está bajo maldición. Y el que recibe y sigue un evangelio apócrifo, o sea, no sigue la sana doctrina, Dios mismo dice en su palabra, dice que está bajo maldición, es algo que está maldito. Aparte de que al no ser la verdad de Dios, un evangelio apócrifo no produce ni vida eterna ni salvación, sino que lo único que produce es condenación, muerte, juicio y maldición. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, escuche, las falsas doctrinas, o sea, lo que no es sana doctrina, las falsas doctrinas, que también son conocidas como herejías, son producto de la inspiración diabólica de enseñanzas, ¿verdad?, en la mente y el corazón de falsos maestros usados por el diablo
para extraviar, corromper y conducir a la maldición, a la condenación y al juicio de Dios sobre aquellos que las escuchan, las abrazan y las practican. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Escuche, la sana doctrina, las falsas doctrinas. Cuando en un lugar se predica 1, 2, 3, 4, 10, 20 doctrinas heréticas antibíblicas, estas doctrinas son de origen diabólico. Y cuando los congregantes, cuando los hermanos van a una iglesia donde se predica desde una doctrina antibíblica, y el pastor, el predicador, predica esta falsa doctrina, ahí no están escuchando al Espíritu Santo, sino que están escuchando a un demonio que está hablando a través de la boca de esta persona. ¿Sí? Mire, hace tiempo me puse a hacer un análisis aproximadamente de cuántas falsas doctrinas se predican en el mundo evangélico actual, ¿verdad? El mundo evangélico actual está dividido en denominaciones, ¿verdad? En pentecostales, carismáticos, neopentecostales, reformados, mesiánicos, inclusivos, y ahora hay otro movimiento que es el emergente, ¿verdad? Y obviamente están las iglesias que se le llaman de sana doctrina, las que no comulgan con ninguna de estas denominaciones. ¿Por qué? Mire, ya lo he mencionado y lo vuelvo a repetir, lo repetiré hasta el cansancio. Una denominación, para que una denominación se considere de denominación, tiene que manejar un cierto número de doctrinas particulares. Cuando tú analizas bíblicamente, históricamente, culturalmente, arqueológicamente, exegéticamente, en el léxico hebreo y griego, todas estas doctrinas particulares de cada denominación, te das cuenta que son antibíblicas, o sea que no es sana doctrina lo que predican, ¿verdad? Y entonces cada denominación tiene sus doctrinas particulares que los caracterizan o los convierten en esa denominación en específico, ¿sí? Entonces, el mundo evangélico está dividido en denominaciones y cada denominación maneja un cierto número maneja sana doctrina, sí, pero también maneja un cierto número de falsas doctrinas. Y le decía yo que hace tiempo, en alguna ocasión, me puse a hacer un análisis y aproximadamente estábamos calculando que en el mundo cristiano evangélico actual se mueven alrededor de unas 100 a 120 falsas doctrinas de demonios en el mundo evangélico actual. Doctrinas que la gente escucha, doctrinas que la gente cree que son sana doctrina, ¿verdad? Y a su vez las comparten, las predican, las transmiten con otra persona, con otros hermanos, ¿verdad? O con gente que no es cristiana. Y pues ahí, ¿verdad? Está fluyendo la inmundicia espiritual, está fluyendo las doctrinas de demonios y esto es algo tremendo. Ahora, pregunta, ¿no importa la sana doctrina? Mire, por cientos de veces he escuchado a mucha gente decir que no es tan importante que la doctrina de una iglesia sea sana doctrina al 100%, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, mientras no dañemos el corazón del evangelio, tú predicas, por ejemplo, que se puede declarar y decretar o que se pueden atar demonios. Tú predicas, por ejemplo, que ya no es necesario las lenguas, ¿verdad? Que ya la sanidad por imposición de manos ya es algo que es inexistente. Eso se le conoce como cesacionismo, es una doctrina reformada. Tú predicas, ¿verdad? Que hay que observar el día de reposo, el sábado, ¿verdad? Predicas que hay que hablar en las palabras, hay que referirse a Jesús, por ejemplo, como Yeshua, a Dios el Padre como Hashem, ¿verdad? Que tenemos que celebrar aquí nuestro culto, la liturgia, ¿verdad? Con danzas judías, que tenemos que guardar Pascua, tabernáculos, Pentecostés, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, eso es judaísmo, mesianismo, el legalismo judaizante. Y hay gente que dice, pero mira, todos somos hermanos, todos somos cristianos, ¿verdad? Y mientras no dañemos el corazón del evangelio que es Cristo, podemos convivir. Mire, la verdad de las cosas, y bíblicamente podemos ver a través de varias citas bíblicas, que para Dios es de suma importancia que una congregación local
una asociación religiosa o un movimiento, ¿verdad? Como los que hay en el mundo, como por ejemplo asambleas de Dios, iglesias de Dios, que es otro movimiento pentecostal muy fuerte, o una congregación local, su doctrina sea 100% sana doctrina a nivel congregacional. O sea, Dios no tolera, ¿verdad? Dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación y Dios no tolera que en una iglesia se predique 99% de sana doctrina y se predique a su vez un 1% de sana doctrina. O sea, que 99 doctrinas que se predican en una iglesia sean sanas y que de ahí se introduzca una doctrina herética antibíblica. Eso no es de Dios, ¿sí? Porque eso no es ni santo, ni es justo, ni es correcto, ni es pureza, no es puro, ¿verdad? Y Dios desea que cada iglesia, que cada congregación maneje un 100% de sana doctrina. Ahora, escuche, tristemente Satanás, el diablo, ha logrado meterle el engaño en la mente, en el corazón a millones de cristianos en el mundo, de que no es tan importante, ¿verdad? No es tan importante la sana doctrina, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Todos tenemos algunas diferencias. Algunos perciben algunas cosas de una manera o algunos perciben otras cosas de otra manera y no importa, ¿verdad? O sea, y como acabo de mencionar, y muchos dicen, mire, mientras el corazón del evangelio no sea dañado, ¿verdad? El hermano puede predicar unas cosas, el hermano puede predicar otras, pero mientras nos pongamos de acuerdo en que Jesús es el único y suficiente Salvador, no importa. No nos vamos a estar peleando ni dividiendo por eso. Claro, no hay que estar peleando, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es para contender, no es para pelear, ni debería de haber divisiones entre nosotros. Pero desgraciadamente, desde a lo largo de los siglos, las doctrinas heréticas, las falsas doctrinas, la misma Biblia dice que causarían divisiones y las han causado y han dividido al cuerpo de Cristo y lo han debilitado. El Señor Jesucristo ya lo había dicho. Ahora también, escuche, desgraciadamente también Satanás, el diablo, ha logrado cegar el entendimiento y el discernimiento espiritual de millones de creyentes en el mundo para que no sepan distinguir la sana doctrina de las falsas doctrinas, para que no sepan distinguir la pureza de la doctrina bíblica de las herejías que Satanás ha metido dentro del cuerpo de Cristo. Y esto el diablo lo ha logrado a través de 4 medios principalmente. Número 1 y el más importante, que es la ignorancia bíblica. Desgraciadamente, desafortunadamente, dentro del mundo evangélico, dentro del cristianismo actual, el mundo evangélico actual, hay una gran ignorancia bíblica, una gran pereza y una gran ignorancia bíblica, porque como lo comentaba yo el domingo, la gente cristiana evangélica puede pasarse 3, 4 horas en las redes sociales en la actualidad o en la televisión perdiendo el tiempo, pero no pueden pasar ni 20, ni 25 minutos, ni media hora leyendo las Sagradas Escrituras, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Otro medio a través del cual el diablo ha logrado cegar el entendimiento y el discernimiento espiritual de los creyentes en la actualidad es la idolatría humana. Escuche, hay gente que adora, o sea, adora a sus pastores, adora a sus líderes. Debemos de amarnos entre los hermanos, debemos de amarnos con amor fraternal, amor entrañable, claro que sí. Debemos de apreciar a los obreros en la obra, claro que sí, pero no debemos de idolatrar a la gente, no debemos de ponerlos en un pedestal y ponerlos casi al mismo nivel de infalibilidad, o sea, que sean infalibles al igual que el Espíritu Santo, por ejemplo, o que nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay gente, escuche, hay congregantes, hay ovejas, hay hermanos que idolatran, adoran a sus pastores y ni por acá, ¿verdad? En sus mentes y en sus corazones puede ni siquiera pasar la idea de que su pastor, su maestro bíblico podría estar equivocado en algo. Escuche, ni el mismo apóstol Pablo le hicieron eso, ¿verdad? Porque dice ahí la palabra de Dios que en alguna ocasión llegó a un lugar, ¿verdad? A Berea, a la ciudad de Berea, y dice que los judíos, los que se congregaban en una sinagoga, les empezó a predicar el evangelio, les empezó a predicar a Cristo, y dice que les predicaba y en la semana, ¿verdad? Ellos analizaban las Sagradas Escrituras y decían, sí es cierto lo que dice acerca de este Mesías, de Jesús el Mesías, el que nos predica, tiene razón, ¿verdad? Estas profecías se cumplieron en él. Y lo volvían a escuchar y volvían a analizar las Sagradas Escrituras hasta que llegó el momento
que a través del análisis de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, se convencieron de que Jesús era el Mesías esperado por Israel. ¿Sí? Pero en la actualidad, tanto la ignorancia bíblica, la pereza, como la idolatría humana, ¿sí?, que los creyentes no, ni siquiera se atreven a malpensar de que su pastor podría estar equivocado en algo. Por esa misma idolatría de que no los quieren bajar de un pedestal, ni siquiera cuestionar lo que les enseñan, porque consideran que sería una ofensa, y que sería algo, pues, porque a veces le meten a la gente ideas en la cabeza, le dicen, no, es que tú no debes de cuestionar al ungido del Señor, ¿verdad? Tú no debes de cuestionar a tu pastor, si tu pastor te enseña algo, eso es. O sea, tú no debes de estarlo cuestionando, sí, pero es que la Biblia dice, no, pero él sabe más que tú y él ha estudiado, ¿verdad? Por lo tanto, no lo estés cuestionando. Entonces, por esa idolatría humana, muchas veces la gente se deja llevar por las falsas enseñanzas de alguien que puede tener un buen sentir en su corazón, puede tener un buen corazón, pero ha sido mal enseñado, ¿verdad? Y a su vez él está mal enseñando a otros. ¿Y por qué viene esa cadenita? Precisamente por la idolatría humana, por no cuestionar si verdaderamente lo que les están enseñando su pastor, su maestro, está equivocado o no. Conozco mucha gente que idolatra al hombre, y la Biblia dice en Jeremías, maldito el hombre que confía y cree en el hombre de todo corazón. ¿Por qué? Porque el hombre es falible, el hombre es falla, ¿verdad? Es más, esto que le estoy predicando a usted, no debe, ahora sí que no debe creérmelo al 100% de todo corazón, sino que usted debe de analizarlo también por usted mismo a través de las Sagradas Escrituras y discernir si lo que le estoy enseñando, le estoy predicando es verdaderamente cierto, ¿verdad? Porque sería prácticamente caer en lo mismo en la idolatría humana. Otra razón principal por la cual el diablo ha logrado cegar el entendimiento y el discernimiento espiritual del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, es por el orgullo religioso. Hay mucha gente que dice y piensa esto: estamos en la mejor congregación y tenemos al mejor pastor de la ciudad, ¿verdad? Al pastor más preparado, que es maestro de instituto bíblico aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Que él es maestro de maestros, pastor de pastores, él enseña en el instituto bíblico. ¿Cómo va a estar él equivocado, verdad? Por lo tanto, si él es maestro de instituto bíblico, la congregación es la mejor, ¿verdad? La que tiene la mejor doctrina. Y mire, yo conozco así por montones de maestros, pastores que son maestros en el instituto bíblico, más sin embargo ellos están predicando un evangelio apócrifo, herético, antibíblico, carismático, que es metafísica cristianizada, reformado, que es de la predestinación, o sea, gnosticismo cristianizado, mesiánico, emergente, etcétera, etcétera. Conozco a mucha gente que inclusive son maestros, pero aún así están predicando un cierto número de falsas doctrinas, sobre todo de evangelios adulterados. Y la cuarta razón por la cual el diablo logra cegar el entendimiento y el discernimiento espiritual del pueblo de Dios es por la arrogancia evangélica. Mire, hay mucha gente cristiana que ha leído la Biblia y por eso ya se siente el ungido de Jehová, ¿verdad? El ungido del Señor, y piensa que es imposible que el diablo lo pueda engañar y meterle alguna falsa doctrina en su cabeza, porque ha leído la Biblia, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 8, 10 veces, y aparte de eso, ¿verdad? Tiene rancio abolengo cristiano evangélico, ¿verdad? Tiene 25 años de ser cristiano, pero déjeme decirle una cosa: yo conozco gente que tiene 50, 60, no 60 no, pero sí 40, 50 años de ser cristiana, y aún así han sido mal enseñados en falsas doctrinas que inclusive predican y aún las defienden acérrimamente, aun cuando la palabra de Dios les está mostrando que es lo contrario, ¿verdad? Y en lo personal, mire, a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Me da mucha tristeza cuando uno les quiere enseñar, ¿verdad? Lo poquito, lo mucho que el Señor le ha enseñado a uno de hacer con respecto a la sana doctrina, ¿verdad? Y a las doctrinas que están equivocadas, ¿verdad? Que están creyendo y que están equivocadas. Me da mucha tristeza porque lo rechazan a uno, ¿verdad? Porque ellos en su fe, ellos piensan que están en lo correcto, ¿verdad? Con respecto a ciertos puntos doctrinales, ¿verdad? Como acabo de decir, no todos los cristianos o las iglesias cristianas evangélicas denominacionales, en las denominaciones,
El 100% de la doctrina que se predica no es herética al 100%. Se predica un 70, 80, 90 quizás por ciento, 95% de sana doctrina, pero el otro tanto por ciento es un poco de levadura que leuda, que fermenta toda la masa, que echa a perder todo porque son herejías, son doctrinas de demonios. Entonces mucha gente en su fe, en su buen corazón y en su fe, ¿verdad? En su pecho sano, piensan que están en lo correcto, piensan que han sido, que no han sido engañados, ¿verdad? Entonces, cuando uno con la Biblia trata de demostrarles que están, que en esos puntos están equivocados, a mí me da mucha tristeza porque rechazan la enseñanza que se les da y lo rechazan a uno. Me da tristeza y sobre todo me da tristeza con el Señor y le digo, Señor, siento feo porque pues ellos verdaderamente no me están rechazando a mí. Yo quise enseñarles correctamente, ¿verdad? Quise predicarles, quise enseñarles lo que es la sana doctrina de tu palabra con respecto a estos puntos, pero pues lo han rechazado. Y digo, bueno, pues no me rechazan a mí, ¿verdad? Simplemente te están rechazando a ti y están rechazando al Padre Celestial. En algún momento empezamos a compartir archivos, enseñanzas con alguna persona, ¿verdad? Y cuando le compartí una enseñanza acerca de la falsa doctrina del diezmo obligatorio, no, hombre, se puso furiosa la persona. No, es que mi pastor nos ha enseñado que el diezmo es para bendición, que a través del diezmo Dios te bendice, que hay que diezmar para que Dios te prospere, que hay que diezmar para esto, lo otro. Y lo único que le dije, mira, analiza la enseñanza que te mandé. La Biblia enseña que ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Y a lo largo del Nuevo Testamento, ni el Señor Jesucristo pidió los diezmos porque él no era levita, no era la tribu de Leví, ni nunca jamás le enseñó a sus discípulos a que debían de diezmar. Cuando le dice en Mateo 23, versículo 23, habla acerca del diezmo, se lo dice a los judíos. ¿Pero por qué a los judíos? Porque ellos estaban bajo la ley. Le decía yo, ¿por qué? Porque mira, la Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento ya no se debe de manejar un diezmo, sino una ofrenda conforme tú decidas en tu corazón qué es lo conveniente y conforme Dios te haya prosperado. Y aun si no tienes para dar ofrenda, no te preocupes porque Dios no te va a condenar por eso, porque Dios entiende que tu situación económica puede ser precaria. Sí dice la palabra de Dios en 2 Corintios que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Aquel que da con alegría, sin sentirse coercionado, sin sentirse manipulado, presionado, ¿verdad? Porque en muchas iglesias se enseña el diezmo obligatorio, por ejemplo, y luego la pobre gente dice, híjole, pues que si doy el diezmo y la ofrenda, dos rubros, ¿verdad? Me voy a quedar sin dinero, a lo mejor para mis pasajes o para darle de comer hoy domingo a mi familia, ¿verdad? Entonces ya dan el diezmo, pero lo dan a regañadientes. Y escuche, cuando una persona da algo, por ejemplo, con respecto al diezmo obligatorio, la falsa doctrina del diezmo obligatorio, lo da y cree que Dios lo va a bendecir, Dios no lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios no respalda herejías. Se lo digo por experiencia. Yo creí eso por mucho tiempo hasta que a través de la guianza del Señor, del estudio bíblico, entendimos y comprendimos que era una falsa doctrina. ¿Ok? Ahora escuche, hay mucha gente que rechaza y bueno, y ni modo. Y mira, quisiera comentarle algo, ¿verdad? Brevemente. Cuando yo comencé a estudiar en un instituto bíblico, yo me estaba congregando en una iglesia carismática neopentecostal, donde se predica el famoso evangelio de la prosperidad, donde se predica la confesión positiva y negativa, o sea, declarar y decretar, se predica la sanidad interior, se predica la famosa guerra espiritual, que dicho sea de paso son doctrinas antibíblicas y es metafísica cristianizada, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar en el instituto bíblico, me empecé a dar cuenta de que muchas cosas que predicaban en ese lugar eran equivocadas, o sea, no iban de acuerdo con la palabra de Dios, con la sana doctrina de la palabra de Dios. Por X o por Y asuntos ya no pude seguirme, no pude seguir, por cuestión económica y otras cuestiones ya no pude seguir en el instituto bíblico, ahí me quedé pues, a medias, ¿verdad? Entonces busqué un instituto bíblico en internet y encontré un instituto bíblico en internet, el famoso seminario Reina Abierto Reina Valera, ¿verdad? Muy bueno, se lo recomiendo. Donde tú te puedes matricular, puedes estudiar, ¿verdad? Y no tienes que estar pagando mensualidad ni nada. Es un ministerio, ¿verdad? Es un ministerio muy poderoso y muy bueno.
Y bueno, empecé a estudiar. Y cuando acabé de estudiar el seminario bíblico, el instituto bíblico por internet, me di cuenta que eso era apenas como el kinder o quizás la primaria. Y seguí, ¿verdad?, estudiando. Y por otro lado, también el Señor Jesús me empezó a acercar con hermanos de sana doctrina verdadera. Y aparte de eso, el Espíritu Santo me ayudó a encontrar estudios de sana doctrina verdadera, ¿verdad? Y entonces empecé a entender y a comprender que muchas cosas que se predican en el mundo evangélico actual, el mundo cristiano evangélico actual, muchas cosas que creemos como doctrina sana verdaderamente no lo son. Soy sincero, yo por mi ignorancia, ¿verdad? Como dijo Jesús, un ciego guía a otro ciego, yo era un ciego guiado por otros ciegos, por mi ignorancia, por la idolatría, porque yo era idólatra, yo adoraba y idolatraba al pastor de esa congregación, a los líderes, y yo decía, no, si ellos están ahí, si ellos han estudiado, ellos deben de saber y yo les debo de creer ciegamente, no les debo de cuestionar, ¿verdad? Por mi idolatría hacia el hombre, por mi ignorancia, ¿verdad? Caímos, bueno, caímos en ese, más, cada vez más profundamente dentro del movimiento carismático pentecostal. Y mire, no sabe, a mí me han preguntado, ¿por qué odias tanto las herejías? ¿Por qué predicas tanto en contra de las herejías, de las falsas doctrinas? ¿Sabe por qué? Porque la falsa doctrina, al ser doctrinas de inspiración diabólica, como dice 1 Timoteo 4:1, destruyen la vida de la gente, destruyen la vida espiritual, destruyen la vida eterna, te separan de Dios, te corrompen espiritualmente, ¿verdad? Y aparte de que te corrompen, destruyen tu matrimonio, destruyen tu familia, tu economía, tu salud inclusive, te destruye. Porque las herejías, al ser de inspiración diabólica, es algo muy similar a la idolatría, ¿verdad? De hecho, es parte de la idolatría porque son enseñanzas de origen diabólico, de origen demoníaco. Y mire, desgraciadamente a veces somos indolentes, somos conformistas, no nos preocupamos por la integridad de nuestra alma, no nos preocupamos por las advertencias del Señor que dice ahí en Mateo 24, en los últimos tiempos surgirán un gran número de falsos profetas, ¿verdad? Y parece que por una oreja nos entra y por otra nos sale y no consideramos esa posibilidad de que podría ser que la iglesia en la cual estamos congregándonos, quizás el pastor o alguno de los líderes, podría estar predicando en algún momento alguna herejía o varias herejías, ¿sí? Y decimos, no, pues para qué, que me lo den todo papita, ¿verdad? Todo digerido, peladito en la boca. Y por negligentes, por conformistas, por indolentes, pues prácticamente nos abandonamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues el Señor te va a dejar, va a decir, bueno, ya cuando porque mire, la herejía al principio, la herejía cuando es predicada a nuestras vidas y nosotros la aceptamos y a lo mejor hasta la practicamos y la compartimos con otros, las herejías, porque pasa, y pasa mucho, yo lo hice también, yo luego en algún momento dado lo hice, este, al principio no pasa nada, ¿verdad? Porque Dios te deja, ¿verdad? Deja que los demonios hagan su labor, deja que los demonios te destruyan a ti tu vida, la vida de tu familia, tu economía, tu entorno, ¿verdad? Dios lo deja, ¿verdad? Hasta que llega el momento que se va a manifestar el resultado de la herejía, en muerte espiritual, en maldiciones, y hay la posibilidad inclusive hasta de la perdición eterna. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, dice, fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y los que les encanta vivir una mentira. Una falsa doctrina es una mentira. Y lo dice los que practican la brujería, no sé si usted lo sepa, pero declarar y decretar como se hace en el movimiento carismático neopentecostal, la guerra espiritual, atar y desatar, eso es hechicería, es brujería, es hechicería, porque son decretos metafísicos y los decretos metafísicos son hechizos, son conjuros, ¿verdad? Y la metafísica del catolicismo se brinca al mundo evangélico a través del movimiento carismático neopentecostal y es el mismo principio de hechicería metafísico. Entonces, todas estas cosas, todas las falsas doctrinas son pecados, son una mentira, ¿verdad? Y Dios dice que fuera de la Nueva Jerusalén estarán aquellos que practican la brujería, las inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos,
y a todos los que les encanta vivir una mentira. Dios siempre en su infinita compasión y misericordia va a enviar a alguien que te hable y te diga, mira hermano, hermana, esto que te han enseñado en tu iglesia, esto en específicamente, esto es antibíblico, esto no es de Dios. Pero ¿qué pasa? Como acabo de mencionar, ¿verdad? Que como tienes en tu corazón, ¿verdad? Lo profundo de tu corazón muy metido a tu pastor, a tus maestros, a tus líderes, vas a decir, no, ¿cómo crees? Si ellos son maestros, ellos son estudiados de la Biblia, ¿cómo crees? Bueno, es que mira, la Biblia dice esto. Y si tú te pones necio, te pones terco y dices, no, 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 pues sí, tú dirás y dirás que la Biblia dice, ¿verdad? Pero mi pastor, mi líder, mi apóstol dice que esto es correcto. Entonces Dios dice, ah, ok, que Dios te bendiga, ¿sí? Y entonces hay el riesgo de que Dios no te permita entrar a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, porque te encanta vivir una mentira. Cuando le decía yo que nosotros nacimos de nuevo, ¿verdad? Conocimos a Cristo, nos predicaron el Evangelio, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Cristo. Y al poco tiempo, por de malas o por de buenas, ¿verdad? Para conocer cosas que no se debían de hacer y no se debían de predicar, por de malas caímos en ese movimiento carismático en el Pentecostal, un movimiento que se le conoce como Amistad Cristiana aquí en México. Esas herejías, convivir con esas herejías, en lo personal me condujo al extravío espiritual nuevamente. Después de haber nacido de nuevo me extravié nuevamente. Había ataques espirituales, ¿verdad? Porque cuando tú practicas la famosa guerra espiritual no es otra cosa más que te estás metiendo en el mundo de las tinieblas, en la manipulación de los demonios, manipular fuerzas espirituales y demonios. Y en las noches había ataque espiritual, persecución demoníaca en la noche. Sobrevino una gran destrucción familiar y sobre todo, ¿verdad? Llegó un momento en lo que me habían enseñado, porque esas doctrinas te enseñan que tú puedes con tu boca atar y desatar, y que si tú atas algo, las cosas suceden prácticamente como un conjuro mágico, ¿verdad? Recuerdo que un día estaba en un día lluvioso como este día, como en esta hora aquí en la ciudad donde vivo, donde pues estaba yo esperando que pasara la lluvia, pero ya era bastante tarde, eran como las 9:30 de la noche, casi cuarto para las 10 de la noche, y el camión se me iba. Estaba la lluvia cayendo. Yo recuerdo que empecé a atar la lluvia y declarar que en el nombre de Jesús la lluvia se detenía, y que ataba yo la lluvia. Pasaron como una hora, hora y media, y la lluvia nunca se detuvo. Y en ese momento vino una decepción y dije, ¿por qué no pasó lo que me han enseñado? ¿Por qué la lluvia no se detuvo? Si la até en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ahí empezó a venir una decepción, empezaron a venir dudas. ¿Por qué esto que nos han enseñado no sirve, no funciona? ¿Por qué nos está yendo tan mal económicamente, familiarmente, en la salud, verdad? Hasta que en su infinita compasión y misericordia el Señor nos condujo a estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y escuche, con el paso del tiempo se cumplió o se ha cumplido en nuestras vidas una escritura, una palabra que Dios nos dio hace casi 25 años, que está en Isaías 58, versículo 12. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sí? Esta palabra habla, el reparador de portillos, los portillos eran los hoyos que los enemigos hacían, ¿verdad? En las ciudades, en las murallas de las ciudades, ¿verdad? Por donde se introducían los enemigos, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, cuando los atacaban sus enemigos en ciertas ocasiones, lograron hacer hoyos, o sea, los famosos portillos, por donde se introdujeron los enemigos, ¿verdad? Y los atacaron. Y esta palabra es una promesa en la cual Dios nos estaba dando a entender que llegaría un día en el cual Él nos capacitaría, nos llenaría de conocimiento, de sana doctrina, ¿verdad? Seríamos llamados precisamente al ministerio y a ser precisamente reparadores de portillos, o sea, nos usaría como instrumento para predicar una sana doctrina y rebatir las falsas doctrinas que son como portillos en las murallas espirituales de las vidas de los creyentes, a través de los cuales el diablo se ha metido en sus vidas, los tiene engañados, controlados, y los tiene camino a la destrucción.
Y todo esto ha sido obviamente por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora escuche, como decía yo, ¿por qué odio tanto las herejías y por qué predico tanto en contra de la herejía y a favor de la sana doctrina? Porque primero que nada son blasfemia contra Dios, porque es una blasfemia contra la palabra de Dios, y porque en lo personal destruyeron mi vida, mi familia y la vida de muchos hermanos, hasta en lo personal, hasta que el Señor nos sacó de las herejías, nos puso a estudiar y nos enseñó y capacitó en la sana doctrina. Entonces, la restauración de parte del Señor vino en nuestras vidas, en lo personal, en lo familiar, en lo material, en la salud y en muchas otras áreas. Le animo en esta noche, le animo a que desee usted en lo personal intensamente que el Señor le enseñe, que el Señor le encamine hacia la sana doctrina, pues Él dijo que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Todo aquel que se desea la leche sana, ¿verdad? La leche pura de la palabra de Dios, todo aquel que desee la sana doctrina, la justicia de Dios verdadera, el Señor Jesucristo les saciará. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y así como nos guió a nosotros en medio de un mundo de tinieblas, dentro del mundo evangélico, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas, y es algo que estamos viviendo actualmente en el mundo cristiano evangélico. En medio de ese mundo de oscuridad en el cual a veces está uno inmerso, el Señor es todopoderoso para guiarte. Cuando eres humilde de corazón y le dices, Señor, yo soy un hombre falible, mis pastores, mis líderes son hombres falibles, muéstranos si no es que estaremos creyendo o nos han enseñado falsas doctrinas, ¿sí? Sobre todo debemos de considerar la posibilidad de que a lo mejor en algo hemos sido mal enseñados, en algo el diablo nos ha engañado con alguna falsa doctrina, ¿verdad? Y sobre todo no debemos de ser orgullosos. Ser orgullosos al decir, no, ¿y a mí cómo me va a engañar el diablo? ¿Verdad? Yo he leído la Biblia, mis pastores son los mejores pastores, mi iglesia es la más grande, ¿verdad? La más grande que hay, por lo tanto Dios debe estar con nosotros. Déjeme decir una cosa, en la actualidad las iglesias de mayor número generalmente son las iglesias que más malas doctrinas tienen. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Que tengan una excelente y bendecida noche, y espero que la reflexión bíblica de esta noche les sea de bendición y edificación. Y acuérdese, desee usted ansiosamente la sana doctrina y el Señor les saciará. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite, nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica